correspondiente y vamos a trabajar intensamente para que estén ahí no 3,000, vamos a tener muchos miles más, porque no le tenemos confianza al IFE. Luego, tendremos, ya está prefigurada el movimiento que vamos a hacer nacionalmente el 8 de septiembre en defensa del petróleo mexicano y para impedir que el IVA sea aumentado y aplicado a medicinas, alimentos, transporte y educación. Pero de eso no me voy a detener a hablar porque es materia que nos debe y seguramente nos debe informar nuestro presidente. Creo, compañeros, que estaremos ustedes y yo de acuerdo que nos falta mucho trabajo. Tenemos que trabajar mucho por llevar la concientización a nuestro pueblo de que aquí solamente es posible en México salir del rezago, de la pobreza inmensa que tenemos, solamente cambiando el régimen, solamente transformando el país. Pero eso requiere mucha organización, requiere mucha concientización y para eso están los comités municipales, para eso están las coordinaciones distritales y creo que vamos a lograrlo. Tenga la seguridad, compañero Andrés Manuel López Obrador, que en Guerrero haremos los esfuerzos necesarios para que logremos cumplir esos objetivos. Muchas gracias. Bien, ha llegado el momento más emocionado, el momento esperado, el momento que nos va a levantar el ánimo y que viene con mucha razón de ser nuestro presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recibámoslo pues con los aplausos más fuertes de ustedes para el mensaje. Amigas, amigos de la montaña, me da mucho gusto estar de nuevo en Tlapa. Estamos iniciando un recorrido de 4 días por el estado de Guerrero. Aquí en Tlapa comenzamos. Y vengo, como lo decía el compañero, y ojalá lo logre, vengo a levantarles el ánimo. Y digo que ojalá y lo logre porque ustedes están padeciendo mucho, están sufriendo mucho. Y yo sé que no es fácil hablar y decir que tengamos confianza, que tengamos fe, cuando se vive en la pobreza. Pero sí tenemos que tener esperanzas, sí tenemos que tener fe, sí tenemos por eso que seguir luchando hasta lograr que las cosas verdaderamente cambien y mejoren en la montaña, en Guerrero, en todo el país. Y ese es el objetivo que tiene nuestro movimiento. Queremos una transformación de la vida pública de México para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo del pueblo. Ese es el objetivo de nuestro movimiento. Si no fuese eso lo que nos moviera, si fuese la ambición al poder por el poder, la ambición al dinero, no tendría ningún sentido este movimiento. Pero lo que buscamos sinceramente es que las cosas mejoren en beneficio de la mayoría de los mexicanos y en particular de los pobres. Por eso
eso no nos hemos detenido, no nos hemos hecho a un lado. Ya llevamos años insistiendo tercamente en lo mismo, con perseverancia. Y no vamos a dejar de luchar hasta lograr el objetivo de la transformación de nuestro país. Es como un ideal, lo que llaman los estudiosos, una utopía. Es un bello ideal que logremos construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Eso es por lo que luchamos. Eso es lo que nos mantiene en pie, lo que nos hace resistir. Nos han robado en 2 ocasiones la presidencia de la República, pero no podemos hacernos a un lado. Tenemos que seguir adelante, porque no es una lucha solo por los cargos, no es el quítate tú porque quiero yo. Es una lucha para transformar a México. Es algo de gran envergadura. Han habido en la historia de nuestro país 3 transformaciones cuando se ha necesitado, y esas transformaciones las ha hecho el pueblo. La primera fue el movimiento de independencia nacional, cuando logramos, después de 3 siglos, 300 años de dominación española, que México se constituyera en un país libre, independiente. Eso costó mucho. Se tuvo a buenos dirigentes, 2 curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo, Morelos. Le siguieron, después de que ellos fueron asesinados, Vicente Guerrero. Siguieron otros hasta que se logró la independencia de México. Esa fue una transformación. Sus antepasados de aquí de la montaña de Guerrero participaron en ese movimiento. Luego hubo otra transformación a mediados del siglo XIX. Fue el movimiento de reforma, porque había necesidad de liberar al pueblo en ese entonces. Había una dictadura de Antonio López de Santana, y precisamente los guerrerenses fueron los que iniciaron la lucha para derrocar a ese dictador. Juan Álvarez, Comonfort y otros dirigentes, encabezados por el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García, presidente indígena, que estuvo a la altura de las circunstancias. Nos invadieron en ese entonces los extranjeros, pero se logró con la tenacidad, con la perseverancia, con el arrojo de los mexicanos de entonces, de los dirigentes de entonces, que México lograra su segunda independencia. Se logró renovar la República. La tercera transformación fue la Revolución de 1910, porque también había un dictador, Porfirio Díaz. Se mantuvo 34 años en el gobierno. Había esclavitud,
dominaban los hacendados, habían peones acasillados. Por eso hubo también una transformación que tenía dos demandas en aquel entonces. Una, la democracia, que era la demanda que encabezaba y enarbolaba Francisco I. Madero, que decía sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a su autoridad. En la época porfirista no había democracia. Se imponía a los gobernadores, se imponía a los presidentes municipales y habían unas autoridades que se les llamaba jefes políticos que hacían y deshacían. Por eso se buscaba la libertad política, la democracia. Y otra demanda del pueblo era la justicia. Porque Porfirio Díaz repartió todas las tierras de México a unos cuantos y sobre todo a extranjeros. Y hasta las tierras indígenas, las tierras comunales, las entregaron. Por eso fue el movimiento encabezado por Zapata. Movimiento por la justicia. También se luchaba por la justicia porque había condiciones de explotación a los trabajadores. Saben que a los obreros de las fábricas de hilados y tejidos, por ejemplo, les pagaban en aquel entonces $1 diario, pero tenían que trabajar de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Y había trabajo infantil y también el trabajo de las mujeres, que les pagaban menos, y también a los niños. Por eso fue ese movimiento revolucionario. Han habido 3 transformaciones, repito: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Ese es el objetivo que tiene nuestro movimiento. No son los cargos. No tendría ningún sentido estar haciendo un nuevo partido político pensando en los cargos. No haría falta, si ese fuese el propósito, llegar a los cargos. No haría falta hacer un nuevo partido, ya con los que hay es más que suficiente. Además, para ocupar un cargo, con algunas excepciones, no es tan difícil. Hasta Fox llegó a ser presidente de México. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente para ocupar un cargo. Pero no es ese el propósito. No vamos a estar aquí ante la circunstancia tan difícil que se vive pensando nada más en los cargos. Si fuese por cargos, yo ya sería presidente. Si le garantizo a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, que no iba a cambiar la política económica, que todo iba a ser puro cuento, que íbamos a llevar a cabo lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, me hubiesen dejado pasar, porque a ellos lo que les importa es que no cambie la política económica que está hecha para beneficiar al 1% de los mexicanos a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de la gente. Si yo les ofrezco que no iba a haber ningún cambio en política económica y me lo creen,
me dejan pasar, no me cierran el paso. Pero ¿de qué sirve llegar a un cargo así, atado de pies y manos, aunque se trate del cargo más importante de la República, si no se va a poder hacer nada en beneficio de la gente? No tiene ningún sentido estar pensando en los cargos si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo: transformar al país. Tenemos que sacar adelante a México y lo tenemos que hacer de manera pacífica, sin violencia. Se puede, no está fácil, pero sí se logra el objetivo de transformar al país por la vía pacífica, sin violencia. Yo respeto mucho a los que piensan de otra manera, que creen que con la violencia se va a poder lograr la transformación. Respeto ese punto de vista, pero no lo comparto, porque creo que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa, genera más sufrimiento y no se avanza. Nosotros tenemos que ir caminando de manera pacífica, sin violencia. Y no es fácil, pero es el camino que consideramos más conveniente. Es un camino lleno de obstáculos. Bueno, nos han robado 2 veces la presidencia. No somos ingenuos, sabemos que las cartas están marcadas, que los dados están cargados, pero también pensamos que si cada vez despierta más gente, si nos organizamos cada vez mejor, va a llegar el día en que no van a poder con su fraude, ni con ninguna treta, con nada, y se va a lograr la transformación del país. Eso es lo que creemos, de que si seguimos organizándonos, si seguimos despertando a la gente, vamos a lograr la transformación del país. Se va a lograr el propósito, sin violencia. No fue poca cosa en la pasada elección, 16 millones de votos. Como aquí se dijo, sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin entregar tarjetas Soriana. 16 millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir despertando a más gente. Además, y esto lo digo con pesar, porque no es para festejar, pero las cosas no van a mejorar en el país. La gente se va a dar cuenta, hasta los que todavía no toman conciencia de lo que sucede en el país, van a darse cuenta, van a despertar, porque no va a haber ninguna mejora mientras se mantenga este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Lo estamos viendo. Llevan 6 meses mal gobernando. Ya no está el PAN en la presidencia, ahora está el PRI, porque compraron millones de votos, traficando con la necesidad y con la pobreza de la gente. Pero ¿qué ha pasado en estos 6 meses? Ha habido nada en beneficio del pueblo. Al contrario, llegó Peña y le siguió con la misma política económica, con la misma estrategia que tenía Calderón, de aumentar cada mes los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Estos 6 meses
no han hecho nada absolutamente para enfrentar el grave problema de la falta de trabajo, de la falta de empleo. No hay crecimiento de la economía, no hay dinero. En estos 6 meses, la economía se ha mantenido estancada, porque eso no les importa, no les interesa el pueblo, no les importa el desarrollo del país. Ellos llegaron a la presidencia para llevar a cabo la misma política económica que consiste en beneficiar solo a una minoría, en seguir saqueando los bienes de la nación, los bienes del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que tienen en mente? ¿Qué es lo que están tramando? Quieren robarse las ganancias del petróleo, porque es ya lo que ha quedado, o lo único que queda en cuanto a recursos naturales, sin privatizar el petróleo. Ustedes saben que el petróleo es de la nación. Cuando Porfirio Díaz el petróleo lo entregó a los extranjeros y ellos extraían del subsuelo el petróleo y ellos sacaban provecho y ganancia. Con el general Cárdenas se recuperó el petróleo para beneficio de los mexicanos. Se expropió el petróleo en 1938 y quedó establecido que las ganancias del petróleo, lo que se obtiene por la venta del petróleo, son para la nación y son para el presupuesto público, para que de ahí se pueda financiar la educación pública y la salud del pueblo y el desarrollo del pueblo. Bueno, ahora ¿qué quieren? Quieren de nuevo entregar el petróleo a las empresas petroleras extranjeras. Yo les explico aquí en qué consiste el negocio del petróleo, para que vean de que es nada más un robo lo que quieren llevar a cabo. Hablan de modernizar a Pemex, de que venga inversión extranjera, de que así se va a reactivar la economía. Puro cuento. ¿Cómo es el negocio del petróleo? Se perfora un pozo, como si se fuese a extraer agua, nada más que a 3.000 a 5.000 metros de profundidad. Y ahí está el petróleo. No en todo el país, pero por ejemplo, en el Golfo de México, en Tabasco, en Campeche, Veracruz, Chiapas, hay mucho petróleo. Se perfora un pozo, no se paga nada porque es un recurso que nos da la madre naturaleza. No es producir, porque para producir, aparte del trabajo, se requiere cultivar, se requiere gastar en insumos, en fertilizantes, en otro tipo de abonos o elementos para controlar plagas. Caso del petróleo, no, es nada más sacarlo de abajo de la tierra. ¿Cuánto cuesta sacarlo? Por cada barril de petróleo que se extrae, sale $1, lo que cuesta la perforación del pozo. Eso es lo que cobra la empresa que lo saca. $10 por barril. Eso es lo que cuesta. Debería de costar menos. Debería de costar como $4, no $10. Es decir, como 50 pesos sacar un barril de petróleo. Cuesta $10 porque hay mucha corrupción en Pemex. Y los contratos se los dan a empresas extranjeras que hacen su agosto, que cobran demasiado, que ni siquiera
le pagan bien a los trabajadores. Pero aún con eso, ese barril de petróleo, que de 160 litros aproximadamente, que cuesta $10 extraerlo, se vende en $100. Hay $90 de ganancia por barril. ¿Cuánto se saca diariamente? ¿Cuánto se extrae? 2.600.000 barriles. ¿Cuánto es eso? Son como 250 millones diarios. Al año son 100.000 millones de dólares. Eso es lo que deja el petróleo. Y ese dinero es el que va al presupuesto. Y como decía, es lo que permite que se le pague a los maestros, a los médicos, las pensiones, el poco desarrollo del país. Ahora, ¿qué quieren? Ya quieren quedarse con esa ganancia. Ya no se conforman con los $10 por extraer, quieren los 90 restantes. Quieren quedarse con el 60% de la ganancia y dejarle a la nación el 40%. ¿Qué es lo que pasaría si eso se permite? Pues no habría presupuesto. Quedaría un hueco, un hoyo en las finanzas públicas. ¿Y cómo quieren tapar ese hueco? Aumentando los impuestos, aumentando el IVA. Quieren aumentar el IVA y esto la gente no lo sabe, de que ya hubo un congreso del PRI hace 3 meses. Estas cosas no se saben porque como esta mafia controla los medios de comunicación, no todos desde luego, pero sobre todo la televisión, muchas cosas la gente no sabe. Ya hubo una asamblea del PRI, ya reformaron sus estatutos para permitir que aumente el IVA del 16 al 19%. Y para cobrar IVA en alimentos, medicamentos, transporte público, en artículos de consumo generalizado. Entonces, así es como quieren tapar el hueco que dejaría la privatización del petróleo, el robo de las ganancias del petróleo. Nosotros no vamos a permitir esto. Ya César habló aquí de que ya estamos convocando para el día 8 de septiembre y yo les invito, porque vamos a llevar a cabo una gran asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México. No vamos a permitir que aumente el IVA, ni vamos a permitir que se roben las ganancias del petróleo. Yo les invito para que ese día nos acompañen, que estemos todos los mexicanos juntos, defendiendo la economía popular, defendiendo lo que es de la nación. Esto es por lo que estamos luchando. Tenemos que seguir adelante. Morena tiene esos dos propósitos. Con una mano, defender al pueblo, defender a la nación, y con la otra, organizarnos. Así como se está haciendo aquí en la montaña. Comités municipales, comités de base, seguir orientando a la gente para lograr la transformación del país. Porque esto no va a cambiar si no logramos cambiar al régimen. Eso lo tenemos que tener muy presente. Hay que cambiar a este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Para qué tenemos que cambiar el régimen? Para que se distribuya con justicia la riqueza de México, porque ahora está muy mal distribuida. Todo se queda en unas cuantas manos y a la mayoría de los mexicanos no les llega nada. Y es una riqueza de todos. ¿Qué es lo que le dan a la mayoría del pueblo? Migajas, dádivas. Y ellos se quedan con las tajadas más grandes del presupuesto y de las riquezas que pertenecen al pueblo y a la nación. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos nosotros? Una
una distribución justa, equitativa de la riqueza nacional. No puede ser que solo unos cuantos se beneficien de lo que le pertenece a todos. Ese es el problema de México. Hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos, una minoría, lo tiene todo, y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. ¿Y saben cómo quieren mantener este régimen? Que eso es la burla mayor, la ofensa mayor. Quieren mantener este régimen comprando voluntades, traficando con la pobreza de la gente. ¿Dónde obtuvo Peña los votos? En las zonas más pobres del país. Si por eso aquí en la montaña es para quitarnos el sombrero y hacer un homenaje a la gente, porque a pesar de la pobreza no pudieron. Pero en otras partes la gente cayó en la tentación y cambió su voto por despensas, por materiales de construcción, por dinero. ¿Cómo fue la votación? En las ciudades donde no tienen tanto control y donde la gente está más libre y no hay tanta pobreza, ahí ganamos nosotros. Venía yo viendo ahora las cifras. Aquí en Tlápac sacamos como 18,000 votos, nada más en el municipio. Y aquí casi fue parejo. Ganamos en la ciudad, la cabecera municipal y en las comunidades. Pero por ejemplo, ahora voy a Chilapa. Allá ganamos también en el municipio de Chilapa. Pero se pudo ganar porque obtuvimos muchos votos en la cabecera municipal. Porque el PRI obtuvo sus votos en las comunidades rurales, donde hay más pobreza. Y así fue en todo el país. Acabo de estar en Chiapas, ganamos en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla, que es la capital de Chiapas, pero en San Andrés de la Renza y en San Juan Chamula, donde hay más pobreza, ahí barrió el PRI. En Puebla, ganamos toda la ciudad de Puebla, con más de 100,000 votos de ventaja. Pero en los distritos de la sierra, donde hay más pobreza, barrió el PRI. Ni modo que hayan visto los pobres a Peña Nieto como su redentor, como su salvador, si Peña Nieto es un señoritingo, un junior que desprecia al pueblo. Fue la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente. Por eso tenemos que hacer mucha labor de convencimiento. Esto no está fácil, porque estos quieren ya establecer ese sistema de compra de voto. Por eso tampoco les conviene que la gente salga de la pobreza, porque entre más pobres haya, tienen ellos más margen para comprar voluntades. No quieren por eso. Ellos tienen la fábrica de pobres y no les conviene, porque así es como se sostienen en el poder. Nosotros tenemos que hacer mucha labor de convencimiento, no culpar al pobre, entender sus circunstancias. El que esté en la pobreza, y ustedes lo saben bien, está pensando en comer, en cómo librarla, cómo salir adelante. Aquí el problema es de estos perversos que primero empobrecen a la gente y luego trafican con la necesidad de la gente, lucran con la pobreza de la gente. Esto es lo que hay que hacerle ver a la gente. Es como ese pasaje bíblico en donde un personaje entregó su herencia por un plato de lenteja. Si lo analizamos bien, la culpa no fue de él, sino del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Nosotros tenemos que luchar
para hacer conciencia en la gente, que no se resuelve nada con lo que entregan para que la gente les entregue el voto a cambio. Miren, por ejemplo, una familia que gasta 1,000 pesos al mes en alimentos. Si aumenta el IVA, ya va a tener que necesitar 1,150, 150 pesos más cada mes, nada más con el aumento del IVA. Si le dieron 1,000 pesos por su voto, en 6 meses está liquidado, nada más por eso. Esto es lo que hay que decirle a la gente. El pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que exige, necesita, a lo que tiene derecho, es a la justicia. Y esa es la labor que tenemos que seguir haciendo. Porque miren, ya no va a haber gente consciente que vaya a votar por el PRI, que vaya a votar por el PAN. Ya no va a haber gente con convicciones que defiendan a esos partidos. Ya va a ser pura conveniencia. Todo va a ser compra. Y por eso tenemos que hacer nosotros esa labor de convencimiento. Por eso me da muchísimo gusto que estén los comités ya formados, que seguir organizando a la gente. Tenemos que seguir adelante. No es en vano esto que hacemos. Esto que el día de hoy ustedes den su tiempo, hoy jueves, a venir aquí. Realmente es algo extraordinario de parte de ustedes, un gran ejemplo como buenos ciudadanos. ¿Qué les digo? Que les doy a cambio la esperanza de que no es en vano esto que estamos haciendo. Miren, ¿por qué ahora este señoritingo de Peña Nieto, este copetón irresponsable, ya va ahora a ampliar el programa de apoyo a adultos mayores? Lo copió, mal copiado, pero surgió de nuestro movimiento todo eso. Si no existiera nuestro movimiento, no habría nada, no les preocupara nada. Si tienen que entregar aunque sean migajas, es porque estamos nosotros haciendo contrapeso. Es un freno. Ahora que venía lo del pacto, me dijeron, me propusieron que yo les firmara. Les dije no, entre otras cosas, porque ya no va a haber oposición, ya todos nos van a tener apergollados. Entonces, eso no. México necesita que haya oposición para que nadie se sienta absoluto. Si no, imagínense, ya es un régimen totalitario, no tendríamos ninguna posibilidad de tener una democracia en nuestro país. Entonces les dije, no vamos nosotros a participar en lo del pacto, que es un engaño a la gente, es para mantener el mismo régimen. Entonces ya me dijeron que nos íbamos a quedar solos, que nos iban a aislar. Miren, no estamos solos. ¿Cuánta gente hay aquí? Donde quiera que voy, hay gente. Y también debemos de pensar que en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, si nosotros no vemos el cambio, le vamos a dejar avanzado el trabajo a nuestros hijos, nuestros nietos. Le vamos a abrir el camino a ellos. Entonces, no nos desanimemos, vamos hacia adelante. Hay que seguir adelante, organizando a la gente, hay que inscribir a más gente, hay que decirle a la gente que ya no estamos en el PRD. Esto decirlo sin pleito, sino nada más porque tenemos que informar. Yo fui fundador del PRD,
fui presidente del PRD en mi estado natal, presidente nacional del PRD, estuve 25 años, 23 años, 24 para ser exacto, en el PRD. Pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, tomé la decisión de separarme del PRD, sin pleitos. Sencillamente no estoy de acuerdo con la política que llevan a cabo los dirigentes del PRD. Y por eso pinté mi raya. Ya no estoy en el PRD. Esto lo quería yo informar. Me llevo muy bien con los dirigentes del PT. Nos han apoyado bastante en el movimiento, pero tampoco estamos en el PT. Y no estamos en convergencia o en lo que se conoce ahora como Movimiento Ciudadano. Ahora es Morena, la esperanza de México. Estamos levantando esta organización porque consideramos que debe de haber un instrumento nuevo al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Y queremos cuidar bien que Morena no se eche a perder, que vaya por el camino correcto, que no se desvíe. Sí se aceptan arrepentidos. Les voy a decir por qué. Miren, hasta en las religiones, en todas, se permite y se acepta el perdón, ¿o no? Así. O sea, nosotros tenemos que pensar que hay gente que actúa de una manera durante una época de su vida y luego cambia. Conozco muchos casos de gente, miren, de gente que viene luchando de izquierda y en el último tramo de su vida se desvían. Y otros que se portan mal durante mucho tiempo y al final quieren reivindicarse, quieren limpiarse. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no abrir las puertas a todos? Yo les digo, no estemos juzgando, más que pensemos en lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, y entender que hasta que entreguemos cuenta, hasta que nos llamen a cuentas, hasta que dejemos de existir, es cuando se va a saber si fuimos consecuentes o no fuimos consecuentes. Hasta el final de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que luchar toda la vida y desde luego buscar siempre luchar con integridad. Aquí en la montaña hay ejemplos de mucha gente que ha luchado con mucha integridad. Aquí me viene a la memoria maestro Otón Salazar y otros que hasta el final no se rindieron, porque miren, estar en la oposición también es una oportunidad para enriquecerse. Si uno le hace el juego al régimen, si uno es corrupto, en la oposición se enriquece cualquiera. No. Yo conocí al maestro Otón, como conocí a otros dirigentes. Vivieron con humildad y terminaron así, con pobreza, porque es mejor dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces nosotros tenemos que actuar con rectitud. Y miren, para comportarnos bien, Morena tiene que ser un referente moral, porque no vamos a estar controlando a todos los que están en Morena solo con los estatutos y expulsando. No. ¿Saben cómo se puede mantener Morena por el camino correcto sin que se eche a perder? Con ideales, con principios, que se entienda que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Que se entienda bien de que el poder solo vale, solo tiene sentido
y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que se entienda muy bien que la política no es corrupción, no es engañar, no es mentir. La política es hacer historia, esto que estamos haciendo, transformar, eso es la política. Hay algunos que creen que son políticos y no lo son ambiciosos vulgares. Porque la política es un noble oficio, es lo que permite al ser humano servir a otros. Y hay que entender también que ser de izquierda, porque eso es otro asunto. Hay quienes hablan que son de izquierda y no lo son, porque ser de izquierda es fundamentalmente ser honesto y de buen corazón. Eso es ser de izquierda. Y no puede ser de izquierda el que no es honesto, y no puede ser de izquierda el que le da la espalda al que sufre. Entonces tenemos por eso que mantener esos ideales, y así no vamos a permitir que se eche a perder Morena. Tenemos que cuidar mucho nuestra organización. A mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, ya se me pasó mi tiempo, me piqué, pero tenía muchas ganas de hablar con ustedes, muchas ganas. Hago el compromiso de que voy a recorrer los municipios de la montaña, como aquí lo mencionó César. Nada más termino esta gira que estoy haciendo por todo el país, ya estoy por terminar, pero luego vienen las asambleas estatales. Empecé a recorrer el país de nuevo el 10 de enero, empecé en Quintana Roo, ya visité Quintana Roo y Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, todos los estados del norte. Ya llevo como 210 municipios visitados, 210 asambleas como esta, pero solo estoy visitando las cabeceras distritales. Terminando este recorrido, vamos a ir a todos los municipios, sobre todo a los más pobres, a los más abandonados, porque quiero hablar con la gente sobre esto de la compra del voto, porque este es un reto, este es un desafío, porque estos sinvergüenzas así es como quieren mantenerse, y hay que tener a la gente muy informada, decirle a la gente que hay todavía, a pesar de que han saqueado a México por siglos, muchas riquezas, y que son de todos, y que lo que buscamos es que esas riquezas se distribuyan con justicia, que alcancen a todos, para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, y que no se dejen engañar recibiendo despensas, recibiendo materiales de construcción, o que los reciban, pero que no vendan su voto, porque además eso que entregan es el mismo pueblo. Hay que quitarles todo lo que se pueda a estos sinvergüenzas, y si es preciso decir una mentira piadosa, está permitido, está autorizado. Cuando digan, pero ya sabes, me vas a apoyar, sí, pero a la hora de la hora, toma tu apoyo. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Ya quedamos, voy a visitar todos los municipios de la montaña. Ya lo hice una vez, 2 veces, voy a seguir recorriendo. Muchísimas gracias de todo corazón. Les pedimos paciencia, por favor, no se paren. Queremos decirles aquí a presencia del licenciado Obrador que contamos con la presencia del comité de Acatepec. Pónganse de pie, por favor, para que los vaya conociendo el licenciado Obrador. Pedimos también de pie al comité de Atlistat. Comité de Atlistat. Ahí está el comité de Atlistat. No se sienten, por favor. Pedimos de pie al comité de Alcozauca. Alcozauca. El comité de Iliatenco. Comité de Olinalá. El comité de Tlapa. Comité de Tlalixtatilla.
el comité de Chalpa